Hola, soy Miguel Zapata Ferreira, profesor de literatura, cultura, lengua. ¿Cómo entienden los computadores una lengua? Eh, ¿Cómo procesan una lengua? Eh, es una cosa bastante complicada, contiene diversos componentes, pero aquí, primero que todo, es necesario resaltar la labor de Selig Harris, quien en realidad desarrolló un sistema binario cartesiano para definir primero que todo las reglas de una lengua para luego ser alimentadas a un computador. Por supuesto, ese modelo es mejorado por otros autores en el futuro. Quizá hay que reconocer primero que Harris Desnier, quien hace un estudio de los constitutivos inmediatos y se lo considera el padre de la sintaxis moderna. Noam Chomsky continúa el desarrollo de las estructuras, le agrega las transformaciones que van a producirse para que una estructura profunda sea llevada a la superficie, lo que escuchamos. Sí, pero básicamente quiero que reconozcamos inicialmente a Selig Harris. A él también se le debe lo que debemos de considerar como un punto de partida, y es la separación que existe entre fonema, morfema, palabra, sintaxis. Es decir, Harris es, entiendo yo, uno de los primeros que establece que no tiene que depender un morfema de una estructura fonológica. La lengua no va en orden de lo fonético a lo morfológico, y luego de lo morfológico a lo sintáctico y luego lo semántico, no, sino que los distintos elementos se dan de una manera, vamos a decirlo así, un poco independiente y también de una manera más o menos simultánea. Pero volviendo a Harris y cómo se enseña a un computador a entender la lengua escrita, él desarrolla una serie de funciones binarias para describir las estructuras de una lengua. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, si tenemos una oración, está compuesta por un elemento a la izquierda, que es un sintagma nominal, y otro a la derecha, son relaciones binarias por un sintagma verbal. El sintagma nominal está compuesto por un determinante, y ese determinante está lleno con un artículo que es él, y ese sintagma nominal está haciendo depender un nombre. Ese nombre está lleno con el sustantivo estudiante. Nos regresamos al primer nivel. Esta unidad oración está compuesta a la derecha por un sintagma verbal. El sintagma verbal está lleno con un verbo, que en este caso es comió, y este sintagma verbal tiene otro sintagma nominal que está lleno con un determinante, que en este caso es un indeterminado, que es una, y otro nombre que es empanada. De manera que una oración como el estudiante comió una empanada contiene dos sintagmas nominales, uno que cumple la función sujeto y otro que cumple la función objeto directo. Ahora bien, este sintagma nominal que depende a un segundo nivel de O, es decir, está dependiendo primero de un sintagma verbal, y este sintagma verbal
sí depende de O y está colocado a la derecha. Este sintagma nominal es esencialmente distinto, cumple una función distinta de este sintagma nominal porque este depende del primer nivel hacia la izquierda. Es decir, al primer nivel tenemos un sintagma nominal que cumple la función sujeto y a la derecha y al segundo nivel tenemos otro sintagma nominal que cumple la función objeto directo en este caso. Ese es apenas un ejemplo muy primario, muy básico, que se utilizó obviamente para enseñar a un computador a reconocer funciones sintácticas de una lengua. Y obviamente eh, para este modelo se necesita agregar, y eso se hace después, un componente semántico. Es decir, si tenemos el sintagma nominal a la izquierda, primer nivel, una empanada se comió a un estudiante, es imposible, porque semánticamente no se puede dar. Es decir, al computador hay que alimentarlo con un, vamos a llamarlo, diccionario. Por supuesto que existen los diccionarios desde hace mucho tiempo, diccionarios digitales. Se les almacenan en la memoria de un computador y este computador primero encuentra, porque se han enseñado las funciones sintácticas que cumplen esas distintas palabras, pero luego se hace una conexión dentro del computador acerca de cuáles son las características, las propiedades semánticas de esas palabras que están almacenadas. En este caso, cuando se almacena la palabra estudiante, desde el punto de vista semántico, se le va a colocar rasgos como humano, intencional, consciente. Por lo tanto, cualquier sintagma verbal que esté relacionado con este sintagma nominal, humano, consciente, puede ser un verbo de una calidad activa, es decir, comió, leyó, jugó, pintó, escribió, etc. Y eso sería entonces lo que impediría que un sintagma nominal es igual en estructura, pero distinto en función, porque este depende de un segundo nivel hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y este sería una empanada, está almacenada como no humana, no consciente, etcétera. Y por supuesto, un verbo que vaya a colocársele como relacionado a este sintagma nominal no podría ser un verbo transitivo, sino lo contrario, un verbo intransitivo. Una empanada es deliciosa, una empanada está en el aceite caliente, etcétera. Es decir, que es primero una necesidad la de determinar cuáles son las estructuras con las que se puede combinar esas palabras que se le van a almacenar al computador en su memoria. Y esas estructuras en realidad son finitas, como lo decía Selig Harris. La combinación de esas estructuras con distintas palabras sí es infinita, pero esas funciones no son infinitas y se van a describir una por una para cada lengua. Y luego se le va a conectar a esas funciones unas características semánticas, lo que se le agrega después. Ahora bien, estamos hablando de cómo un computador empieza a reconocer elementos de la lengua escrita, pero también debemos recordar que los
los computadores más nuevos también pueden reconocer elementos de la lengua oral. Y a pesar de que existe una relación entre estas dos tareas, no son simétricas, no son iguales. La tecnología para el reconocimiento de la lengua, lo que se llama speech recognition, en realidad empieza después. Recuerdo los pasos iniciales que se hicieron para que los computadores pudieran reconocer la voz. Compañías telefónicas ya no existen con ese nombre. Trataron de desarrollar un programa de sistemas que reconociera distintas maneras de decir sí, distintas maneras de decir no. Las personas dicen sí, ajá, no, de varias maneras. Y por supuesto, se hizo en los Estados Unidos, pero hay muchas maneras y las compañías de teléfono tenían que encontrar la manera de enseñar a un programa de sistemas a reconocer estas maneras de decir sí y de decir no. Inicialmente era solamente eso, para ver si se recibía la llamada, se conectaba, si alguien pagaba para las llamadas internacionales o larga distancia nacional, etc. Luego se empezó a desarrollar una tecnología más compleja. Recuerdo uno de los programas que se utilizaba o se utiliza en las cortes, se llama Red Dragon Naturally Speaking. Es un programa que ya empieza no solamente a reconocer la voz y a escribirla como texto, sino también que reconoce órdenes, mandatos, con una serie de problemas que eso genera. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del periodo romano, the Roman period. El computador escribía, we are going to talk about the Roman, escribía y después colocaba un punto, period, iniciaba un párrafo nuevo o una oración nueva. Vamos a hablar del periodo romano, escribía periodo y colocaba un punto y luego en el párrafo siguiente colocaba romano, porque ya tenía la capacidad, pero también se equivocaba mucho. Las tecnologías que existen hoy para el reconocimiento de voz y traductores de los teléfonos celulares es en realidad sorprendente y se ha mejorado mucho más. Pero de todas maneras, ambas tecnologías necesitan del aporte inicial que hemos descrito para Selig Harris, y es el de poder conectar todo ese diccionario que se ha almacenado en la memoria del computador mediante funciones y ver que algunas conexiones de funciones son posibles y otras en realidad no deberían ser posibles, o si se hacen van a cometer errores. Veamos un error, un tipo de error que se comete, se puede seguir cometiendo aún en los computadores más nuevos. Con ese error, entre comillas, que se presenta en el computador y en un traductor, podemos deducir que la importancia de la descripción y la prescripción de las funciones sintácticas de las palabras es muy importante, igual como lo es el agregar los componentes, los rasgos semánticos de cada una de esas palabras para que se puedan colocar con las funciones que les corresponde, lo cual si no se hace bien nos daría errores como este que desafortunadamente todavía se presentan en los computadores. Bien, voy a analizar otro aspecto de por qué estos elementos que posiblemente
fueron almacenados en memoria de un computador como data, son de una generación inicial, pero se necesita un trabajo mucho mayor para permitir que data pueda comprender nuevamente cosas que él no maneja, como las contracciones, el humor, la ironía, etcétera. Son cosas, son características mucho más humanas, mucho más complejas que data todavía no puede hacer.